¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Cómo nos sentimos esta mañana? ¿Bien? ¿Bien? Ya. De pronto voy a coger una selección de los mejores para otra ocasión. Pero bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Porque estamos... Bueno, voy a colocarme acá de todos modos. Bien, hoy vamos a hablar de la última consecuencia del estrés en muchos sentidos. El estrés es algo que nos afecta a toda esfera de nuestra vida, la parte física, la parte emocional y la parte mental. Entonces vamos a dar una charla sobre el burnout el día de hoy. ¿Ya? El burnout comenzó, siempre ha habido burnout, siempre hemos estado los humanos en situaciones altamente estresantes, pero desde el año 74 se comenzó a estudiar de manera técnica qué sería la consecuencia de un estrés elevado en los entornos laborales. El psiquiatra Herbert Freudenberger lo relacionó con la depresión y el estrés producto del trabajo. Luego la psicóloga Cristina Malach en el año 81 describió cuáles son las tres características principales del burnout y dijo que es agotamiento físico y psicológico. Bien, entonces en el año 81 ya se describió exactamente cuáles son las características del burnout y se dijo que hay tres componentes: el agotamiento físico y psicológico por un lado, también una actitud fría y despersonalizada, porque al principio cuando comenzamos un nuevo trabajo, de repente todos estamos muy entusiastas de tratar bien al cliente, de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero a medida que nos vamos consumiendo en cuanto a nuestros recursos mentales, comenzamos a entrar en una despersonalización en el trato hacia el cliente o hacia nuestros colaboradores. Y finalmente, también otra característica del burnout es una sensación de inadecuación, como que uno no está o no encaja en el sitio laboral, sea por motivos de qué competencias uno tiene o qué cosas le exige el ámbito laboral a la persona. Entonces, como punto clave son tres características del burnout: el agotamiento, la actitud despersonalizada y los sentimientos de inadecuación. ¿Sí? Me comentaron que debía hacer preguntas, entonces esta es una pregunta de examen. Tres características del burnout: agotamiento, despersonalización y sentimientos de inadecuación. Agotamiento físico y psicológico, actitud fría y despersonalizada, o sea, como una barrera entre la persona y el interlocutor. Y sentimientos de inadecuación, como que no encajo en el sitio laboral, de repente tengo algunos talentos que no están siendo aprovechados, que los quisiera explorar, o de repente el trabajo tiene algunas exigencias que no puedo yo suplir. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ya. ¿Qué ramas son muy proclives al burnout? Todas las ramas que traten con personas, de atención a servicios a personas, por ejemplo, servicios de salud, servicios de atención al cliente. ¿Sí? Industrias tecnológicas, activismo social. El activismo social es un área donde hay mucho burnout porque hay un gran fervor por proteger los derechos de los animales, del medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Entonces la persona, al sentirse emocionalmente involucrada con la causa, da todo de sí, incluso cuando ya no puede dar más. Entonces los activismos sociales son un área en la cual se puede desarrollar con gran facilidad el burnout. También los educadores. Hay niños con los cuales es muy fácil trabajar, aprenden con mucha facilidad, son muy disciplinados, pero también hay niños que causan muchos problemas, tal vez son un poco irrespetuosos, tienen una mala actitud, es difícil lidiar con problemas que traen de la casa. Entonces la rama de los educadores también es muy proclive al burnout. ¿Sí? También personas que cuidan de individuos en estados de enfermedad grave, personas que tengan cáncer, personas adultos mayores, personas con demencia senil, Alzheimer. Sí, estas ramas de atención a las personas mayores o a las personas con discapacidad también son proclives a generar un burnout. Entonces hablamos básicamente de profesiones u ocupaciones de atención a los seres humanos, entre otras. ¿No se escuchen? Sí, ya está revisando. Ok.
Sí. Entonces, ¿qué personas son más proclives al burnout? Porque hay quienes el estrés laboral lo manejan de una manera muy jovial, lo pueden sobrellevar, pero hay personas que se toman su trabajo tan en serio, son muy perfeccionistas. Sí, entonces cuando hay mucha exigencia o cuando hay mucha exigencia en sentido de autoexigencia o en el sentido de exigencia por parte del entorno, por parte del trabajo. Sí, también cuando hay poca reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Mi capacidad para interpretar una situación. Por ejemplo, no tomarme como personal una crítica laboral, poder enfocar de una manera clara que no está haciendo un ataque a la persona, sino más bien una sugerencia para el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo yo me pueda reestructurar cognitivamente? O sea, ¿cómo yo pueda reenfocar la situación e interpretarlo de una manera pacífica? Esto va a hacer que la persona sea o no sea proclive al burnout. Hay personas que por otro lado se suelen tomar las cosas personales, tal vez no aceptan bromas, o tal vez son muy irritables, tienen poca resiliencia en ese sentido, son proclives al burnout. Sí, entonces lo que ya hemos conversado en las charlas anteriores, todos los humanos en esta vida estamos sometidos a estrés. El estrés no siempre es malo, el estrés me puede fortalecer siempre que esté en una dosis adecuada. Entonces esta es la curva del estrés. Hablamos de que cuando hay en el trabajo un estrés mínimo que no me hace involucrarme adecuadamente, hablamos de lo contrario del burnout, que es el bore out, o sea, el aburrimiento extremo de cuando una persona está en un trabajo que no le exige en absoluto nada. Muchas veces hay estrategias para acosar a trabajadores y se les ponen tareas muy mínimas de manera que presentan el burnout porque no tienen ninguna actividad que realizar en su entorno laboral. Entonces ese sería como el extremo contrario al burnout, el bore out. Si es que la carga de estrés comienza a aumentar, ahí sí comenzamos a involucrarnos en el trabajo y crecemos. Comienza a haber un euestrés, un buen estrés a partir del cual nos vamos a fortalecer. Pero si el euestrés, buen estrés, pero si el estrés continúa hasta un estado ya excesivo, pasa de ser euestrés a ser distrés. Entonces la idea es que la persona pueda cuantificar e identificar cuándo está sobrellevando un estrés adecuado y cuándo está pasando a ser ya esto perjudicial. Entonces aquí tengo otra imagen similar que nos muestra las fases iniciales de la curva del estrés en las cuales estoy calmado y no tengo realmente una exigencia. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer ejercicio y me pongo a levantar poquito peso, estoy entre comillas haciendo ejercicio, pero no me estoy exigiendo. Si el peso en cambio es suficiente, ahí sí los músculos se van a fortalecer, va a ser euestrés. En el ámbito laboral, si es que yo tengo si tengo una presentación o tengo un proyecto que presentar, eso me genera estrés. Si lo puedo sobrellevar, será euestrés, pero de repente la carga es demasiado superior a lo que yo puedo sobrellevar en ese momento. Pasará a ser distrés y me llevará cada vez más cerca del burnout. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo bien? Sí. Cuando la persona inicia sintiendo estrés laboral, tiene ciertas manifestaciones que no son las mismas que cuando ya genera el burnout. Al inicio, la persona está muy involucrada en los problemas del trabajo. Le pone mucha atención, mucho énfasis, mucha energía. Pero luego, cuando ya tenemos el síndrome de burnout o síndrome de quemado por trabajo, tenemos una falta de implicación en el trabajo. Ya la persona crea una barrera entre ella y el trabajo y realmente ya no quiere involucrarse en los problemas que vayan surgiendo. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar cuando estemos acá y no cuando lleguemos al burnout. La actividad emocional, al principio yo me siento muy involucrado también emocionalmente con los problemas del trabajo. Pero luego ya hay un alejamiento de la parte emocional cuando llegamos a la parte del burnout. Sí, la energía física es lo primero que falta al principio del estrés laboral, pero luego se habla de que hay una falta de energía psíquica, o sea, de concentración, de parte mental. Ya la mente como que se aleja de los problemas del trabajo y hablamos en sí de un bloqueo en todo sentido, físico, mental, emocional. ¿Sí? Se pierden los ideales de referencia de cómo debería la persona estar en su trabajo, cuáles deberían ser sus labores. La persona se distancia completamente del ámbito laboral. Es la consecuencia del burnout.
Entonces, ¿qué características? Tenemos el agotamiento emocional, la falta de realización personal o la despersonalización. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el cerebro. Es un tema para mí de gran interés. Les he mencionado muchas veces que el cerebro tiene la parte de las emociones, que se llama sistema límbico, que está en el centro del cerebro, esta parte roja. Y también tenemos la inteligencia que controla o debería controlar a estas emociones, dada por la corteza prefrontal, la parte que está por detrás de la frente y por encima de los ojos, la parte más inteligente y que toma decisiones. Cuando tenemos estrés laboral, tenemos una hiperactividad del sistema límbico. Demasiadas emociones nos involucran a los problemas del trabajo. Pero cuando ya pasamos del estrés al burnout, ya nuestra mente se bloquea y no solamente el sistema límbico el que está involucrado, sino también la parte mental. Entonces ya se ven involucradas varias esferas de nuestra parte cognitiva. También se activa cuando tenemos estrés un área específica del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala se activa cuando sentimos miedo o enojo o frustración. Entonces también podría ser una pregunta clave: ¿qué sitio del cerebro se activa cuando tenemos miedo, ira, enojo por parte de estrés laboral? Sería la amígdala. Sí, aquí tenemos un cuadro que nos muestra la interacción entre la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo, que es el sitio de las memorias. De repente yo viví una situación en mi trabajo que me hizo enojar mucho, me causó mucho estrés. Esa sensación de estrés me activó la amígdala, se guardó en mi hipocampo como una memoria emocional y luego cada vez que yo pienso en lo que pasó, yo puedo reactivar esa emoción y me puedo volver a enojar si es que no he procesado aquella situación que me causó de cierta manera un trauma. ¿Sí? Entonces, puntos clave, los sitios del cerebro que tienen que ver con el estrés laboral, en este caso, la amígdala para las sensaciones de enojo, frustración, el hipocampo donde se guardan las emociones y la corteza prefrontal, la cual piensa y piensa en aquellos momentos de ira que tuvimos, de frustración, de enojo. Y esa es una característica, el agotamiento físico y mental del burnout. Otra característica es la falta de realización personal. Hemos hablado ya en varias charlas sobre la pirámide de Maslow, que el psicólogo Abraham Maslow planteaba que el ser humano desea trascender, desea autorrealizarse, o sea, llegar al máximo de su potencial. Entonces, cuando la persona está en una situación de burnout, siente que no está llegando a su máximo desarrollo, que realmente tal vez está en el sitio equivocado. Entonces se comienza a plantear desde quién soy hasta para qué sirvo en esta vida y para qué soy bueno y en qué puedo servir a la sociedad. Tal vez estoy en un sitio que no me permite desarrollarme. Son pensamientos que pueden estar rumiando en la persona que tiene un síndrome de burnout, porque no está alcanzando la realización personal en este caso. La realización personal la podemos alcanzar por varios caminos. Puede ser el camino profesional, el camino familiar, el camino artístico, el camino científico, el camino político. Hay muchas maneras de sentirnos autorrealizados. Cada uno debe conocerse a sí mismo para ver en qué camino quiere comenzar a transitar para que lo lleve a la cima de esa pirámide. ¿Sí? La despersonalización, que es una situación mental muy peculiar. Se habla de un distanciamiento entre la persona y la situación. O sea, la persona está en el entorno, pero está mentalmente aislado. Preguntándose quién soy, qué hago aquí, por qué estoy aquí, será el lugar correcto para estar. Entonces está con estos pensamientos y divagaciones filosóficas mientras están ocurriendo problemas del ámbito laboral frente a sus ojos. ¿Sí? Entonces, 3 puntos clave del burnout: la falta de realización, el agotamiento, la despersonalización. ¿Qué manifestaciones en nuestra vida puede generar esto? El estrés laboral puede generar que una persona proclive comience a aumentar el consumo de sustancias nocivas para su salud. Hablamos tabaco, alcohol y otras drogas, o conductas adictivas, como son los juegos de azar, ¿sí? Como puede ser la sexualidad, la pornografía, todos estos temas de conductas adictivas. La ansiedad. ¿Qué sería ansiedad? ¿Quién quisiera decir un punto de vista de qué sería ansiedad? ¿Cómo?
Una incertidumbre exagerada por lo que aún no ocurre, por lo que va a ocurrir. Incertidumbre exagerada, porque todos tenemos cierto nivel de preocupación, pero si se comienza a afectar otras esferas de nuestra vida, evidentemente desembocará en ansiedad. Entonces sí, una ansiedad sería una preocupación exagerada por el futuro. Mira, algo que me interesó fue Sí. un paralelismo, una comparación visual. Sí. Ansiedad es lo que sientes por la incertidumbre del futuro. Sí. Depresión es lo que sientes por la carga del pasado. Correcto. Y estrés, de cierto modo, Claro, es sí, el que sí. sirve, el que sientes por lo que hoy te ocurre y que no está bajo tu total control. Correcto. Para aplicarlo un poco en los tiempos. Súper interesante el punto de vista. Claro que sí, entonces en el presente tenemos que tener herramientas para manejar efectivamente ese estrés. ¿Cómo se puede manifestar el estrés? En muchas personas se manifiesta como tensión muscular. Depende de en qué músculo esté afectado, va a haber diferente manifestación. Puede ser los músculos que están acá en la parte de la sien, que se llaman los músculos temporales, que cuando se contraen puede generar dolor de cabeza. También los músculos del cuello. El ojo que tiembla es la llamada fasciculaciones. Eso puede ser deficiencia de magnesio también. ¿Sí? Pregunta, ¿sí? Yo pensé que era muy bien. Sí. Pregunta. Podría decir que el estrés se puede sacar con un test de personalidad. O sea, Dependiendo de la personalidad, se puede dar en ciertas actividades el estrés de cierta persona. sí se puede medir, se puede tomar exámenes para ver durante la vida cuánto estrés uno ha sobrellevado y eso le da una puntuación. Entonces, por ejemplo, para ver el tema de abuso infantil, se habla mucho de las tablas de estrés. Y una persona que ha recibido estrés durante su vida es más proclive a que tenga situaciones negativas en el futuro porque no pueda manejar ese estrés. Entonces, evidentemente sí, el estrés se puede manifestar de muchas maneras y tenemos que saber medirlo. Ya, creo que aquí tenemos la tabla de criterios puntuales para identificar si tenemos estrés laboral, si tenemos burnout, si tenemos depresión. La tensión muscular, como les mencionaba, si yo tengo tensos los músculos del cuello o de la sien, los músculos temporales, de repente puedo tener dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de hombros. Yo les recomiendo mucho para la tensión muscular el yoga y los ejercicios de pilates. Pilates es muy bueno para la postura, para prevenir lesiones, prevenir y tratar lesiones. ¿Sí? También otra consecuencia del estrés puede ser los trastornos en el sueño. ¿Cómo uno puede conciliar el sueño si está pensando en los problemas que uno tiene? Si uno se levanta en la madrugada y se pone a pensar en los problemas que tuvo o los problemas que va a tener que enfrentar, eso activa el cerebro. Un tip para dormir mejor es que si me levanto en la madrugada, tratar de no pensar en los problemas que no tenga, tratar de no ver qué hora es, porque si me pongo a ver qué hora es, ya me pongo a pensar cuánto tiempo he dormido, cuánto tiempo me queda por dormir y esos cálculos matemáticos despiertan la mente. O sea, si yo viera la actividad cerebral, ¡pum!, eso despierta. Porque cuando nos despertamos en la madrugada no estamos completamente vigiles, estamos en un estado transicional. Si ya nos ponemos a revisar el teléfono, eso ya nos despierta completamente. Entonces, tip para dormir mejor. Otro tip, guardar el celular, evitar el café. La cafeína se puede demorar hasta 24 horas en salir del cuerpo en personas sensibles. Hay personas que son poco sensibles y toman café y duermen, pero si uno tiene problemas para dormir, el primer tip que yo le diría es evitar la cafeína. ¿Sí? Cefaleas. A veces las personas se preocupan por un dolor de cabeza pensando que puede ser algo muy grave, pero en la mayoría de los casos es estrés y dolores de cabeza tensionales. ¿Sí? Acidez estomacal, otra gran manera del cuerpo de manifestar estrés emocional. El cuerpo está conectado mediante el nervio vago que sale de la parte del sistema nervioso y va por todos los órganos del cuerpo, del abdomen. Entonces vamos a hablar un poco de este tema, de la acidez estomacal. Y otra manifestación, taquicardias, arritmias, sensaciones de que el pecho late fuertemente, hipertensión, etc. Aquí les tengo un chart de algunos de los mayores desbalances en la postura, porque la postura puede ser una fuente de estrés. De repente, si yo tengo una postura así o así, estoy generando un dolor de cabeza también.
La idea es los músculos que están tensos, estirarlos, y los músculos que están débiles o frágiles, fortalecerlos para ganar una buena postura. Para esto sirve mucho el pilates y el yoga, yo se los recomiendo mucho. Los músculos temporales, como les menciono, si se contraen mucho pueden generar dolor de cabeza. Músculos maceteros son los músculos de la masticación, también pueden generar dolores de cabeza. Podemos dar masajes, eso puede ser una ayuda para los dolores de cabeza tensionales. Los trastornos del sueño, como les he mencionado, durante el día liberamos cortisol y durante la noche liberamos melatonina. Y esto se libera en base a la presencia o la ausencia de luz. Entonces, si nosotros tenemos las luces prendidas en la noche, estamos haciendo que la melatonina no se libere de manera correcta. Lo ideal es tener luces más tenues antes de ir a dormir y tratar de tener un cuarto lo más oscuro posible para poder liberar la mayor cantidad de melatonina. Durante el día, en cambio, exponernos a la luz del sol, así sea poco tiempo, va a regular nuestro ritmo circadiano, que es esta regulación de liberación hormonal. Y esto de aquí nos va a proteger del estrés, el estrés emocional. La gastritis, la acidez estomacal suele ser otra manifestación del estrés. Dos causas principales de gastritis: Helicobacter pylori, que es una bacteria, y eso se lo puede identificar con un examen de heces, y ahí podemos mandar antibióticos para eliminarla. Y otros son medicamentos que como efecto secundario generan gastritis. Entonces, si uno tiene uso de medicamentos y tiene Helicobacter pylori y además tiene estrés emocional, ese va a ser un estómago que va a estar muy afectado por este tema. Entonces, otra manifestación, como les menciono, es la gastritis del estrés emocional. Ya, entonces hablamos de algunas manifestaciones antes de llegar al burnout, o sea, cuestiones que son signos de alarma como para decir, hey, hay que sacudirse, hay que cambiar algo en el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno personal. Cuando hay conductas adictivas, cuando hay ansiedad, tensión muscular, trastornos del sueño, cefaleas, que quiere decir dolor de cabeza, acidez estomacal, taquicardia, arritmias e hipertensión. Eso es como banderas rojas que me dicen, hey, el estrés laboral me puede estar llevando cada vez más cerca del burnout. Una pregunta. Sí. Si hablamos de acidez estomacal, yo más bien tenía entendido que también tenías un tema de tránsito lento, un tema de indigestión. O sea, ¿no? ¿O sí? Bueno, hay diferentes partes del sistema digestivo. En el estómago va a haber la digestión química de los alimentos. Sí. Entonces, el tránsito lento, yo más pensaría que es a nivel de los intestinos, que es donde ocurre la absorción de los nutrientes. De repente habría que ver por dónde viene ese dato. Sí. Aquí tenemos cómo el proceso del burnout, cómo los estresores del entorno nos llevan a estar exhaustos emocionalmente, y esta sensación de exhaustividad emocional nos lleva a despersonalización. Entonces, en la fase inicial del burnout, como les decía, cuando alguien inicia un nuevo trabajo, por estresante que sea, suele estar emocionado, suele estar muy contento, suele decir, bueno, yo me voy a comer el mundo y voy a sobrellevar todos los problemas. Luego de esto comenzamos a darnos cuenta realmente de la magnitud de los problemas en los cuales nos hemos metido y comenzamos en una fase de estancamiento. Aquí es clave buscar las herramientas. Si ahora no estoy preparado, de repente puedo buscar ayuda para poder enfrentar aquellos problemas. Pero si no logro salir de esta fase de estancamiento, llegaré a la fase de apatía y de despersonalización, la cual me aleja de los problemas laborales a nivel mental y a nivel físico. Y finalmente llegaremos al franco burnout, que ya es un estado en el cual la persona no quiere reaccionar y realmente va a ser muy difícil sacarlo sin una ayuda profesional del estado del burnout de una manera rápida. Entonces, ¿cómo se diagnostica burnout? Bueno, desde el año 81 hay esta tabla, el test Maslach de burnout, el cual se puede llenar para llegar a una puntuación y de esta manera poder identificar cuál es mi riesgo de burnout. 3 o más puntos de 6 le dan un burnout positivo. Entonces algunos, sí, bueno, son 22 puntos. De repente los podemos revisar en otra ocasión.
¿Cuál es la diferencia entre burnout y depresión? Desde lo que hemos hablado, ¿a quién se le ocurre cuál sería la diferencia entre burnout y depresión? ¿O sería lo mismo tal vez? No sería lo mismo. ¿Alguien que tiene burnout puede también tener depresión a la vez? Sí, sí. Entonces son temas relacionados. Todo habla sobre la salud mental. La mente es muy compleja, entonces pueden estar intersecantes varios de estos temas. Pero en sí el burnout sería una consecuencia del estrés laboral, mientras que la depresión puede ser algo propio de la persona, algo genético inclusive, no necesariamente producto del entorno laboral. Tenemos criterios porque hoy en día la gente puede decir, bueno, estoy deprimido, pero si realmente tengo un criterio diagnóstico de depresión, significa que yo cumplo con una serie de criterios. Hoy en día el manual diagnóstico de la salud mental es el DSM, Diagnostic Statistical Manual número 5, pero ya salió el número 6, ya salió el diagnóstico DSM-6, que es el más nuevo, y también el CIE-10, que no es el más nuevo, sino el CIE-11. Lo que pasa es que se suele usar el anterior porque es más conocido. Es más conocido tanto por el público general como por el público de personal de la salud. Pero en todo caso lo que les quiero mencionar es que para decir tengo depresión clínica, no solamente es que estoy triste, sino que cumplo con una serie de criterios diagnósticos. ¿Sí? El CIE-10 habla de burnout, pero el CIE-11 ya dice síndrome de desgaste profesional. Lo que pasa es que el burnout como que es un poco más llamativo, la gente lo conoce un poco más, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a escuchar cada vez más síndrome de desgaste profesional. Sería lo mismo con otro nombre. ¿Sí? ¿Cuál sería la relación entre burnout y ansiedad? ¿Quién quisiera decir? Tal vez quien tiene burnout en fase inicial puede presentar la ansiedad, podría ser un indicador inicial de que tengo estrés laboral. O sea, la ansiedad es la preocupación por el futuro, que me genera liberación de adrenalina. Si yo pienso en problemas que todavía no están ocurriendo, pero los preveo, genero que mi cuerpo reaccione de manera adelantada ante aquello. Entonces, ese sería por un lado la ansiedad. Y el burnout sería ya la consecuencia de este estrés. ¿Sí? Y bien, también decirles que hay criterios psiquiátricos para la ansiedad. O sea, no todo el mundo que dice tengo ansiedad realmente es una ansiedad clínica. La ansiedad depende con qué tipo de... con qué clima emotivo tiene la persona. La ansiedad puede tener diferentes manifestaciones. En una persona que está deprimida, la ansiedad va a venir con depresión. Sí, esta no. Ya, factores de riesgo para presentar burnout. Cuando hay una alta responsabilidad moral o legal en el trabajo. Por ejemplo, en los médicos muchas veces cuando se tienen que tratar temas que tienen que ver con la vida y con la muerte. ¿Sí? O temas legales netamente. Falta de tiempo suficiente para atender al usuario. Descompensación entre la responsabilidad y la autonomía. O sea, me hago responsable pero no puedo actuar con libertad. ¿Sí? Personas con baja tolerancia a la frustración, falta de límites entre el trabajo y la vida privada, son algunos de los factores que me pueden llevar a un estrés laboral elevado. ¿Sí? Las injusticias. Todos los seres humanos tenemos un sentido de justicia, un sentido lógico de justicia, y cuando este sentido se ve transgredido, por naturaleza nos enojamos. Hasta los niños se enojan cuando hay injusticias. Entonces, esto está cableado desde la parte del sistema nervioso, en el que el cerebro detecta cuando algo está bien o cuando algo está mal y genera una reacción de adrenalina, que es la que nos va a llevar al estrés en este caso. ¿Sí? Y bien, con eso quisiera ya ir terminando con esta parte. ¿Cuándo uno debe acudir a donde un profesional en salud mental? ¿Sí? Una lámina atrás, por favor. Ajá. Conflicto, el último punto. Conflicto de valores. Sí. ¿Qué pasa si es que yo tengo que mantener a mi familia, pero estoy en una empresa que fabrica armas? ¿Verdad? O si tengo que mantener a mi familia, pero estoy en una empresa que contamina el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, en realidad, todos contaminamos.
los aparatos tecnológicos que utilizamos para dar esta charla son contaminación, solo que no somos conscientes de todo el daño que hacemos todo el tiempo. En todo caso, si es que hay un desbalance entre los valores intrínsecos de la persona y los valores de la empresa, ahí puede haber una fuente fuerte de incongruencia, de disonancia cognitiva y de estrés laboral. Por el contrario, si la empresa tiene un accionar que va con mis valores, que va con mis creencias, más bien eso se convierte pues, en un factor positivo que eleva el clima. Claro, correctísimo. Eso suma, claro, esa podría ser una fuente de autorrealización. Si es que uno tiene el trabajo, entre comillas, de su sueño, en el cual uno puede desarrollarse, sería evidentemente una fuente no de estrés, sino de autorrealización por parte de la persona. ¿Sí? Correcto. No sé si alguien más tiene alguna duda, inquietud. Bien. ¿Cuándo acudir a la consulta? Yo les diría cuando tengamos alguna bandera roja, o sea, depresión que no me permita salir de la cama, ansiedad que no me permita desarrollarme en mi entorno laboral, en mi entorno familiar, si es que tengo abuso de sustancias, si es que tengo ideación suicida, si es que tengo acoso laboral o acoso escolar, banderas rojas que te dicen, hey, algo está pasando, ¿a quién acudo? Siempre es bueno acudir a una persona de confianza inicialmente, pero si la situación es grave, lo ideal sería ir a donde un profesional. El primer paso sería un psicólogo. Y el psicólogo muchas veces nos direcciona si se debe dar el paso adicional que sería el psiquiatra. El psiquiatra, psiquis quiere decir alma, el psiquiatra es el médico del alma. Entonces cuando hay un conflicto a nivel profundo dentro del ser humano, él es el profesional en la salud o ella que nos puede dar una luz para poder salir de aquel sitio oscuro. ¿Sí? Entonces no hay que tener miedo de acudir al profesional en el caso de necesitarlo. ¿Cómo elegir un buen profesional de la salud mental? Como en todo, hay buenos y malos elementos. Yo sí recomendaría tener varias opiniones. Si no me siento contento con lo que me dice uno, si en mi corazón siento que no es correcto, buscar a otro, no contentarse si no me siento satisfecho. ¿Sí? Tanto con psicología como psiquiatría. Sí, entonces, estrategias de abordaje individual, si es que es grave, si es que ya hay las banderas rojas que les mencioné, consulta psiquiátrica o psicológica, tratamiento farmacológico que en muchas personas puede ser muy beneficioso para tratar cuadros graves de deficiencias en temas de salud mental. Hay psicoterapia individual y psicoterapia grupal. Y también se recomiendan para lidiar con el estrés, actividades de catarsis emocional, que puede ser, por ejemplo, actividades artísticas, pintura, escritura, arte, fotografía. Los ejercicios de respiración. Eso es muy cierto, cuando respiramos profundamente, porque nunca estamos pensando en respirar hasta que decimos, oh, voy a respirar, ¿verdad? Respiro profundamente y no es mentira que el cuerpo se calma, porque entro en la manera parasimpática, como se llama, del sistema nervioso, que quiere decir que se liberan todas las hormonas de la relajación, todos los neurotransmisores que nos calman. Entonces, con ser conscientes de la respiración, estamos alejándonos un poco del estrés. ¿Sí? Es bueno cambiar de rutinas, son ejercicios para la mente. De repente, si todos los días tomo una ruta del trabajo, puedo tomar otra. Se llama neurobics, ejercicios aeróbicos para el cerebro. Cepillarse los dientes con la otra mano, hacer las cosas con otra mano. Son cosas que recomiendan para preservar la salud del sistema nervioso central, especialmente en personas que tengan ya historia familiar de enfermedades neurodegenerativas. La respiración, cuando respiramos profundamente, el diafragma desciende, la barriga se infla, nos sentimos relajados, liberamos tensión y nos sentimos un poquito mejor. ¿Sí? La psicoterapia individual, el objetivo es darme cuenta de aquellos aspectos de mi mente que me generan conflicto, que me generan inseguridad. En cada persona puede haber diferentes aspectos de la sombra de uno, pero en la psicoterapia se aborda. La duración, cada terapia dura distinto según la persona, pero yo diría que son un par de años. Costos, yo he visto psicólogos desde 40 hasta $120. Y lo que se hace en terapia es, a veces cuando tenemos enrollos psicológicos, el psicólogo te trata de poner otra manera de ver la vida, otra manera de ver ese problema,
y tú vas ordenando aquellos hilos conductores para tener una idea más clara de lo que ocurrió y poder replantearse las situaciones traumáticas de la vida. Sí, factores protectores de la empresa, cambios en la estructura, capacitación como lo estamos haciendo, políticas de horarios que permitan conciliación familiar, laboral, de ser posible, y reestructuración cognitiva, o sea, poder reenfocarnos, poder cambiar de punto de vista y ver las cosas desde un punto de vista distinto cuando lo necesitemos. Pero eso es desde la óptica yo persona. Pero si eso, por favor, lo puedes enfocar al tema de empresa. Claro, simplemente porque la empresa es como un gran cerebro, en el cual cada persona es como una neurona, y cuando formamos grupos podemos decir, bueno, este problema que lo veíamos desde este punto de vista, lo vamos a ver desde otro punto de vista. O sea, ver a la empresa como un organismo grande. ¿Sí sería? Comunicación asertiva. Hemos dicho varias veces que la asertividad es el punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. La comunicación asertiva no hace juicios de valores, como decir eres impuntual. La comunicación asertiva dice usted llegó a las 8:15, en vez de decir eres impuntual. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la charla. Nos veremos en 2 semanas.